Buenas, profesor Everardo Mesa. El día de hoy vamos a estar presentando la conceptualización sobre las poligonales y proyecciones. Mi nombre es Cristal Llerena. Camila Páez. Valentina Cortés Alisa Oro. y Daniela Reyes. Ok. La estación total. La estación total cuenta con tres componentes básicos, que son un instrumento de medición electrónica de distancias, un componente electrónico de medición de ángulos y una computadora o microprocesador. Estos aparatos pueden medir automáticamente ángulos horizontales y verticales, así como distancias inclinadas desde una sola estación. Los instrumentos de estación total con sus microprocesadores pueden efectuar varias funciones y cálculos dependiendo de cómo estén programados. Y también son capaces de ayudar a un operador paso a paso a través de los diferentes tipos de operaciones básicas de un levantamiento. Las funciones de una estación total son la obtención de promedios de mediciones múltiples angulares y de distancias, la corrección electrónica de distancias medidas por constantes de prisma, presión atmosférica y temperatura. También permite hacer correcciones aproximadas por curvatura y refracción de ángulos verticales y las elevaciones determinadas por nivelación trigonométrica. La reducción de las distancias inclinadas a sus componentes horizontales y verticales, el cálculo de las elevaciones de punto a partir de los componentes de distancias verticales, los cálculos de las coordenadas de los puntos de levantamiento a partir de los componentes de distancias y ángulos verticales. También son capaces de efectuar correcciones en los ángulos horizontales y verticales medidos cuando hay varios errores de instrumento. Y también son capaces de corregir errores personales como una nivelación incorrecta del instrumento. Las partes de una estación total son el eje vertical, la agarradera, el colimador, el círculo vertical, el eje horizontal, el nivel de burbuja circular, el movimiento horizontal, el cabezal de nivelación y los tornillos de nivelación, el puerto de comunicación, la carátula y teclado, el enfoque de la pieza ocular y el enfoque del objetivo. Para levantar poligonales con una estación total, hay que tener en cuenta que todos sus componentes combinados incrementan considerablemente la velocidad del proceso de levantar poligonales, ya que pueden medir ángulos y distancias desde un mismo emplazamiento. Además, las estaciones totales cuentan con microprocesadores que pueden efectuar los cálculos de las poligonales, reduciendo las distancias inclinadas a sus componentes horizontal y vertical, así como determinar y almacenar de inmediato las elevaciones y coordenadas de las estaciones. Los pasos para el trazado de poligonales con la estación total. Primero, se debe emplazar y nivelar la estación A, y luego se toma cuidadosamente una lectura inversa sobre AZMK1. El azimut de la línea que va de A hacia AZMK1 se inicia en el círculo horizontal, introduciéndolo en la unidad mediante el teclado de la estación total, y también se introducen en la memoria las coordenadas y elevación de la estación A. Luego se toma la lectura hacia adelante de la estación B y esta aparecerá en pantalla el azimut de la línea AB, el cual se almacenará también en la memoria del microprocesador mediante órdenes del teclado. Luego se mide la distancia inclinada AB y se reduce con el microprocesador a sus componentes horizontales y verticales. Se calcula la desviación y la latitud de la línea y se suman las coordenadas de la estación A para obtener las coordenadas de la estación B. Es importante tener en cuenta que estos procedimientos deben realizarse en los modos directo e inverso y los resultados deben promediarse para tomar en cuenta los errores instrumentales. El procedimiento descrito para la estación A se repite en la estación B, excepto que el azimut inverso BA y las coordenadas de la estación B no necesitan introducirse. Desde el desplazamiento en B, el azimut BC y las coordenadas C se determinan y se almacenan. Aquí se introducen las coordenadas conocidas en la computadora y se comparan con las mediciones efectuadas en la poligonal. Para calcular la diferencia y si ésta está dentro de los límites permisibles, se distribuye en el microprocesador para dar las coordenadas finales de la estación intermedias. Luego se verifican las coordenadas de cada estación visual
hacia atrás antes de perseguir las mediciones de ángulo y distancias en la siguiente estación con lectura hacia adelante. Y para saber las elevaciones de las estaciones de la poligonal, se puede determinar introduciendo las alturas del instrumento y la altura del reflector, y el microprocesador calcula la componente vertical de la distancia inclinada, incluye una corrección por curvatura y refracción. Y también todos los datos obtenidos en la poligonal con la estación total pueden almacenarse en un recopilador automático de datos y pasarse a la computadora. Ok, ahora yo voy a hablar sobre los pros y contras de algunos instrumentos. El primero que voy a hablar es de la estación total. Ok, en sus pros está la precisión. Esto significa que la estación total es mucho más precisa debido a los ángulos que se miden mediante la exploración electro-óptica con un alto grado de precisión. Tracker produce mediciones más rápidas y detalladas, lo cual justifica un precio que tiene elevado, pues, que tiene un costo más alto. El otro es facilidad de manejo. Estas pueden operarse a distancia. Esto significa que ya solo se requiere un topógrafo en el campo. El almacenamiento de datos. Esto permite transferir electrónicamente los datos a una PC para que su procesamiento sea posteriormente más adecuado. Las áreas y volúmenes. Esto es solo calcular, se puede calcular las áreas y volúmenes directamente en el campo. Ok, ahora con los contras, esto es que es un equipo muy delicado, ya que tiene limitación de batería. Visibilidad directa, o sea que necesitas una visibilidad directa con los puntos de la medición. El clima no se puede, o sea, digamos, dependiendo del clima en lo que estés haciendo, no puede recibir lluvia ni agua, entonces pues, se podría estropear el instrumento. Ok, ahora el mantenimiento y calibración. Esto es muy importante porque se necesita un mantenimiento continuo para que se pueda alargar y se pueda utilizar mejor el aparato. Okay. Ahora el GPS. En sus pros está la precisión milimétrica. Los GPS tienen bandas. Algunos tienen una banda L1 y otros tienen dos bandas, que es la L1 y la L2. Entonces la diferencia es la precisión milimétrica para distancias más cortas y distancias más largas. En los levantamientos de grandes extensiones, este equipo GPS es muy práctico en este tipo de levantamientos, ya que de esta forma no se necesita una visión entre una antena y otra. No es necesario comprarlo, ya que a veces hay mejores opciones como alquilar un GPS, ya que tú no siempre en todos los levantamientos los utilizas, ya que tienes que utilizarlo en momentos puntuales y depende qué tipo de GPS compras para la medición que se vaya a hacer. Es todoterreno. Los equipos GPS son útiles para hacer levantamientos topográficos en todo tipo de terrenos. Sus contras son la interferencia, ya que esta tiene recepción de información de señales de satélite, por lo que los resultados a veces del GPS pueden perder la precisión. El posicionamiento. Esto tiene que ver mucho con constelaciones de satélites, como dije antes, ya que si un grupo de satélites trabajan juntos para proporcionar coberturas de señales para un área designada y si no está en esa área puede cambiarse. Por eso es muy importante donde tú pones el GPS. La elevación. El GPS es incapaz de medir directamente las diferencias de las elevaciones. Ok, pasando ahora a la estación total robótica. Entre sus pros está el motor, ya que esta estación como robótica tiene un motor que lo permite operar de forma remota. También tiene un menor costo de operación, ya que no se necesita mucho personal, entonces por eso los gastos se reducen. En sus contras está la batería cargada, ya que esta se necesita, o sea, la batería tiene que estar totalmente siempre cargada para que efectúe sola. El precio es un aparato un poco más caro y el mantenimiento y cuidado de rutina, como en todo equipo, se necesita tener un buen mantenimiento para que esto alargue su vida y sea efectivo. Okay. Ahora, el escáner lineal. Entre sus pros está la cantidad de información que este puede recolectar, ya que este escáner es muy detallado. Tiene usos múltiples y este tiene, o sea, puedes ponerlo, digamos, entre vegetación, ya que son como para todo terreno, pues. Los contras están en los costos. Estos aparatos que son como más modernos, tienen más tecnología, sus precios aumentan.
tiene flujo de agua. Esto significa de que ellos no pueden ver en terrenos donde tengan corrientes de agua, o sea, como que en la costa, pues, o sea, está el río y en la parte de tierra, ahí no. También los elementos planimétricos, esto se refiere a edificios y casas y todo eso. Los drones, en sus pros está que reducen el tiempo de, digamos, de búsqueda o lo que sea, pues se reduce el tiempo, ya que solo tiene que volar y todo eso. Es menor contaminación y los operativos, este es o sea, es un instrumento que se opera a larga distancia y son muy precisos. Sus contras es que como cada dron depende de una norma diferente, ya sea en el área en que tú estás volando ese dron, y tiene un riesgo ya sea por las hélices o por todo eso, al ser humano te puedes lastimar. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con esos instrumentos. Ok, ahora yo voy a hablar de la medición de poligonales, proyecciones y precisión obtenida en cada equipo. Bueno, primero que todo, ¿qué es la medición de poligonales? La medición de poligonales en la topografía la debemos visualizar como una asociación de puntos, o sea, en las estaciones que se encuentran ligadas entre sí en ángulos y distancias. Hay dos tipos de clasificaciones en las poligonales, que son las poligonales abiertas, que ya hemos hablado en clase, y también las cerradas. Ok, en el teodolito, estas estas distancias horizontales usando el método dimétrico, como está aquí en la primera imagen, y se miden los ángulos horizontales utilizando el método que supone el uso de un teodolito, en modo análogo, pero con mucho menos precisión. También se puede usar el clisímetro y el grafómetro, que es en esta imagen. Ok, en la brújula esto se miden las distancias horizontales contando pasos o el encadenamiento. Entonces, ¿qué pasos o lo que es el encadenamiento? Y se miden los azimuth con la brújula. Los levantamientos de estas poligonales con brújula son muy útiles ya que nos ayudan a adquirir una visión de conjunto del terreno. Este también ayuda a completar los detalles del levantamiento realizados previamente. En los escáneres, sí, escáneres, LIDAR, bueno, para llevar a cabo esto, el levantamiento debe ser un levantamiento por radiación, ya que este equipo se maneja por radiación de un terreno poligonal. Entonces, se une la estación de observación con todos los vértices de la parcela mediante una serie de líneas visuales radiales. Esta de tal manera que se determine un cierto número de triángulos, como vemos aquí en la imagen, y se procede a medir el ángulo horizontal, aquí el ángulo horizontal, y la longitud de los lados de cada triángulo. En los drones, los datos obtenidos de forma indirecta, tomados desde un dron, aplicado en la fotogrametría. La fotogrametría viene ya pues obviamente del dron hacia arriba, toma la foto de lo del terreno y empieza a hacer lo que son las medidas como tal. Ahí dice, la fotogrametría con drones, esto implica tomar múltiples fotografías aéreas de un objeto o terreno y estas se usan para crear un modelo 2D o 3D. Así, tiene una alta resolución a partir de las cuales se pueden derivar mediciones mucho más precisas. Ok, yo les voy a hablar sobre los cierres poligonales. Antes que nada, hay que saber qué es una poligonal. Y pues una poligonal es un conjunto de líneas consecutivas que se unen en un vértice. En este caso, vamos a estar hablando únicamente de poligonales cerradas, porque también hay poligonales abiertas. Las poligonales cerradas se caracterizan porque esas líneas que son consecutivas regresan a un mismo punto de partida. Entonces forman una figura cerrada. La función de estas poligonales cerradas es proporcionar la comprobación de los ángulos y distancias que se miden en el campo. El levantamiento de la poligonal consiste en medir los ángulos que forman las direcciones de los lados y distancias del mismo polígono. Como de saber, todos en esta vida podemos equivocarnos. Y la mayoría de las veces, para no decir que nunca, es perfecto. Entonces, hay controles angulares y controles lineales para que los errores puedan ser corregidos
y el polígono entonces pueda cerrar de manera correcta. Por eso hay dos tipos de cierre, el cierre angular y el cierre lineal. Antes que nada voy a hablarles del cierre angular. El cierre angular es más que nada una condición. Es la condición que deben cumplir los ángulos internos que tiene un polígono. Es la primera fórmula que se ve aquí, la cual dice que la sumatoria de los ángulos internos debe ser igual a n-2 por 180. N vendría siendo el número de lados que tiene dicho polígono. El error angular va a ser la diferencia entre el valor medido y el valor teórico, es decir, la sumatoria de los ángulos internos medidos menos la sumatoria de los ángulos internos teóricos van a darnos el error angular, que es la segunda fórmula que se ve aquí. También se debe verificar que este error angular sea menor que cierta tolerancia. La tolerancia se especifica por normas que dependen del tipo de trabajo que se está haciendo y del instrumento que se esté utilizando. En nuestro caso será la estación total y ese valor está determinado por la A que se ve en la tercera fórmula de tolerancia, donde n sigue siendo el número de lados que tiene el polígono. ¿Qué pasa? Si el error angular es menor que la tolerancia, se corrigen los ángulos, se reparte el error por igual entre los ángulos que haya y o sea, no hay problema. Sin embargo, si el error angular es mayor que la tolerancia, entonces se debe medir de nuevo todos los ángulos de la poligonal y prácticamente empezar de cero. Y pues antes de entrar al cierre lineal, debemos conocer qué son las proyecciones. Una proyección es una forma sencilla de decirlo, es una manera de representar la curvatura terrestre sobre una superficie plana o un mapa. Este es un sistema de coordenadas proyectadas que se obtienen a través de las coordenadas geográficas, que son la longitud y la latitud. La longitud y la latitud son coordenadas geográficas que no son proyectadas. Okay. Bueno, para el cálculo de la... Sube un momentito, vale, please. Para el cálculo de la proyección de latitud y de longitud, se utiliza la fórmula que está aquí, que es la más o menos, que depende de si es norte, este o sur y oeste, por la distancia horizontal, por el coseno o el seno del rumbo, dependiendo de qué es lo que se necesita. Ok, ahora sí, el cierre lineal consiste en una poligonal, ok, el cierre lineal, en una poligonal cerrada. La suma de las proyecciones del eje norte-sur, es decir, de la latitud, y el eje este-oeste, es decir, de la longitud, deben ser cero. Pero vuelvo y repito, todos podemos equivocarnos y estos errores son inevitables. Entonces, así se obtiene el error lineal. El error lineal es la primera fórmula que vemos aquí y se define como la distancia que hay entre un punto inicial y final ya corregidos el cierre angular. Este se calcula con la primera fórmula, que es la raíz cuadrada de la sumatoria de la proyección lateral al cuadrado más, perdón, de la latitud al cuadrado más la sumatoria de las proyecciones longitudinales al cuadrado. No, sube un segundito, estaba siguiendo algo. Ok. Eh, una vez calculado este error lineal, se debe verificar que él tiene que ser menor a la tolerancia lineal, lo cual se mide por una unidad de longitud. Por ejemplo, este 1 en 5000 representa una unidad de error por cada 5000 unidades medidas. Y el error relativo, que es la segunda fórmula que se ve aquí, también se le conoce como precisión relativa, y él se define como el error lineal entre el perímetro. Bueno, aquí hay una fracción, esta fracción se reduce a su forma recíproca o bien su forma inversa, que es la tercera fórmula que se ve aquí. Y bueno, como último paso ya se corrigen las proyecciones de la latitud y la longitud y se demuestra que la sumatoria debe ser igual a cero. Y así el polígono cierra correctamente, ya corregido el cierre angular y el cierre lineal. Bueno, vamos a hablar del cálculo de áreas de un polígono cerrado. Este tiene dos métodos, que es el método de coordenadas
y el método de doble de longitud. Ok, el método de coordenadas es básicamente cada vértice, se conocen las coordenadas de cada vértice del polígono. Este tiene proyecciones en norte-este, norte-oeste o sureste o suroeste. En este caso, en el ejemplo que tenemos ahí, es norte-este. Entonces, al polígono se le hacen las proyecciones tanto longitudinales como de latitud. Eh, y básicamente la fórmula es el área de toda el área sombreada menos el área sombreada más el polígono. Y así conseguimos el área del polígono. Entonces la fórmula que ven abajo resaltada en rosado es como la fórmula principal, la fórmula inicial de la cual se derivan otras fórmulas, baja un poquito más, que se pueden representar de dos maneras. Básicamente, para sacar el área de un polígono con sus coordenadas, se usan matrices. Entonces, viendo la fórmula de una manera mucho más sencilla, dependiendo de la cantidad de vértices que tenga este polígono, se va a hacer más larga la ecuación o más corta la ecuación. Eh, el primer, el primer método con coordenadas es reescribiendo, básicamente se reescribe la fórmula. Si se dan cuenta, en la fórmula de arriba tenemos un medio multiplicando todos los factores. Ahora ese 2 lo pasamos al otro lado, multiplicando, entonces es el área doble y toda la fórmula, que son N1, que representa el norte del punto 1, por E2, que representa la proyección este o la proyección longitudinal del vértice 2. Entonces hacemos como un cuadro y se van colocando las crucecitas como una matriz. Y básicamente la fórmula es la sumatoria total de todas las que van de izquierda a derecha diagonal menos la sumatoria de todas las que van de derecha a izquierda en diagonal. El siguiente método es una fórmula que es más sencilla, que es básicamente factorizar los nortes o las proyecciones de latitud en cada uno. Y también se hace como una matriz y está el cuadro de donde viene la fórmula y es básicamente cuando comparten los factores que comparten, si se dan cuenta, el N1 se multiplica por E2 y por E5, porque para que sea una matriz se tiene que cerrar con N1 arriba y abajo. Entonces, por eso se da de esa manera. Ya el segundo método es el método de doble longitud. Es más abajo. Vale, por favor. Ahí, bueno, para entender este método, primero tenemos que entender el término de longitud, que en longitud se define, por ejemplo, aquí una línea AB, que la longitud es la longitud de su punto medio. La longitud de esta línea es la longitud de su punto medio. Y este resulta de la suma algebraica de la latitud de los dos vértices que conforman esta línea, que en este caso son A y B. Entonces ahí están las fórmulas, que el punto medio es igual a la proyección de B más la proyección de A en su latitud entre 2. Y la doble longitud es pasar este 2 al otro lado y me queda 2 veces C. La doble longitud es la proyección de B más la proyección de A. Ese es el concepto. Ya llevando a los polígonos, esto primero hay que dibujar el polígono según los datos que nos da el problema. Y el punto que esté más hacia el meridiano, más pegado hacia el meridiano, es donde se va a trazar el eje. Entonces de ahí básicamente se van trazando las proyecciones y de las proyecciones se van sacando las proyecciones latitudinales y de latitud y las proyecciones de longitud. Y después de hacer todo ese procedimiento de una fórmula bastante grande, se reduce a esta fórmula que es más abajo, que es un medio m, que representa la doble longitud, por g, que representa la proyección de latitud de cierto vértice. Entonces, para ese polígono específico es esa fórmula, pero se sigue esa fórmula para todos los ejemplos. Entonces, regla. Para determinar la superficie de un polígono se multiplica la proyección de latitud de cada lado del polígono por la doble longitud correspondiente y luego se suman
los productos y el resultado se divide entre dos. Los signos van a depender de los signos de las proyecciones, va a depender si corresponden hacia el norte, si corresponden hacia el sur. Bueno, el glosario, mi primera palabra es latitud, que es la distancia angular que hay desde un punto de la superficie de la Tierra hasta el paralelo del Ecuador, se mide en grados, minutos y segundos. Y un ejemplo es el Ecuador está localizado entre las latitudes 1 grado 27 minutos 6 segundos norte y 5 grados 56 segundos sur. Y la longitud es la distancia que existe entre un punto y el meridiano de Greenwich, una línea imaginaria y vertical que divide la Tierra en dos hemisferios, occidental oeste y oriental este. Por ejemplo, la longitud de Ciudad de México es 99 grados, 7 minutos y 39 segundos oeste. Ok, una proyección es una forma de representar gráficamente la curvatura terrestre en una superficie plana, que en este caso podría ser un mapa, y la tolerancia es, siempre va a haber una cantidad de error. Entonces la tolerancia es qué tanto se tolera ese error, tipo la diferencia que hay entre el máximo o el mínimo permitido. Las coordenadas son un conjunto de valores que muestran una posición exacta. El ángulo de refracción es el ángulo que se produce entre el rayo refractado y la línea normal. Ok. Electroóptica es una rama de la ingeniería eléctrica y física de la materia que involucra componentes, dispositivos y sistemas que utilizan la propagación y la interacción de la luz con diversos materiales adaptados. Y la calibración es la comparación de un valor medio con el valor correcto en condiciones específicas. Ok, fotogrametría es con drones e implica tomar múltiples fotografías aéreas de un objeto o un terreno, y estas son usadas para crear modelos 2D o 3D digitalizadas de alta resolución, a partir de los cuales se pueden derivar mediciones precisas. Y lo que es el método análogo es el concepto de analogía, y por su parte se refiere al vínculo de semejanza que existe entre dos elementos diferentes.